Bienvenidos, estamos en la segunda parte de Ayotzinapan con Alfredo Jalife. Esta vez vamos a repartir el programa en varias partes. Nuestros programas generalmente hacen análisis pieza por pieza, esta es la segunda parte y en este caso vamos a dejarlo continuar para ver qué es lo que nos tiene que decir. Van a ser varias partes, por lo menos yo creo que de este programa van a salir 10, 15 partes, pero a final de cuentas lo único que podemos garantizar aquí en contestación es que se va a analizar todo lo que digan, palabra por palabra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no queremos en México que digan o que sigan diciendo que no los escuchamos. Por supuesto que los escuchamos. Lo que pasa es que a veces no estamos de acuerdo con las cosas con las que dicen. Bien, en este caso, sin mayor pauta, vamos a empezar en su programa Contestación con la segunda parte y voy a dejar hablar otra vez a Alfredo Jalife un par de minutos y en un momento estoy con ustedes. Continuamos. Totalmente. El precio del petróleo se ha derrumbado 40%. México prácticamente es un país monoproductor. Señor Jalife, yo le recuerdo que eso no es culpa del señor Enrique Peña Nieto. Hay una organización que se llama la OPEP, que es la que determina los precios del petróleo. Y evidentemente con la tecnología del fracking de Estados Unidos, los precios del petróleo se desplomaron. Pero eso no es culpa de Enrique Peña Nieto. Ahora, si eso le llama desalineación de los astros, discúlpeme, pero yo soy una científica o me gusta el razonamiento científico y eso no tiene nada que ver con los astros, tiene que ver con la tecnología del fracking que Estados Unidos inventó justamente para bajar y reducir los precios del petróleo, los precios de la producción, que efectivamente nadie va a buscar nada en aguas profundas, pues evidentemente no. Ya será la necesidad o habrá energías alternativas, pero eso no es culpa de Enrique Peña Nieto, ni siquiera es culpa de Pemex. Lo dejo continuar. Eso vive. La reforma energética se le va a venir abajo. Ya lo que era, ¿quién va a explotar hoy en aguas profundas a precios tan bajos? No es productivo. Y tampoco el shale gas, que esa es la parte benéfica, ¿no? Tampoco se va a explotar porque precisamente la baja, el pleito entre Arabia Saudita con Estados Unidos es precisamente por el reparto del mercado, el market share que se conoce, el shale gas. Entonces, todo está en contra de él. Así de fácil. Yo no le veo salida. La única salida, creo, decorosa que puede tener es de encaminar el país a un gabinete de salvación nacional. No hay de otro. Una pregunta, y en este caso usted dice que Enrique Peña Nieto no tiene salvación. Oye, ¿López Obrador tiene salvación? Si esto le hubiera ocurrido a López Obrador, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera hecho su gabinete de salvación nacional o simplemente hubiera sacado un montón de propaganda en la jornada? Señor Jalife, ¿qué hubiera hecho el PG? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Convocar un gabinete? ¿Un gabinete para qué? Si a final de cuentas ustedes no tienen el control de los precios del petróleo. A final de cuentas lo único que se puede hacer con México es diversificar la economía, justamente para no hacerlo tan dependiente de los precios del petróleo. ¿Desde cuándo se les dijo, desde cuándo se les mencionó que México no podía ser un país monoproductor? Pero ustedes se pusieron en la necia, que Pemex era del pueblo, bloquearon calles, violentaron gente. Simplemente por algo que se les dijo desde hace muchos años, y es simplemente que México no podía seguir siendo monoproductor, porque un día los precios del petróleo iban a bajar por un montón de variables, o ya sea que se descubrieran nuevos yacimientos, o ya sea que vinieran nuevas tecnologías, o cualquier otro factor, pero ustedes fueron los primeros necios en mantener a México como un país monoproductor. La izquierda fue uno de los que dijeron no libre mercado, no transnacionales, no farmacéuticas, no empresas textiles, no empresas ganaderas, porque eran capitalistas y eran malvadas. Solamente teníamos que vivir del petróleo. Y ahora ven cuál es su grave error. Su grave error es justamente volver a México un país monoproductor, a expensas de que el día que ese petróleo se acabe, o que el día que ese petróleo ya no se pueda encontrar, o que el día que los precios del petróleo se caigan, México se vaya a la mierda. Ustedes están siendo víctimas de sus propias políticas. ¿Qué hubiera hecho López Obrador? Imagínense qué estaríamos haciendo con López Obrador si López Obrador hubiera ahuyentado toda la industria internacional, si no existieran empresas como Walmart que no dependen del petróleo, que si no existieran empresas como algunas farmacéuticas que no son dependientes del petróleo, si las hubieran ahuyentado de la nación, ¿dónde trabajaría la gente? Vamos, al menos tenemos un par de Oxxos con Peña Nieto, al menos los Sorianas, donde hay trabajo de cajera.
Pero ¿qué hubiéramos hecho con ustedes? Si hubieran corrido todas esas inversiones y aparte hubieran bajado los precios del petróleo, estaríamos como Venezuela, muriéndonos de hambre. Entonces, ¿por qué dice que la política del señor Enrique Peña Nieto va mal? Evidentemente México es un país monoproductor, pero gracias a las conductas neoliberales está medio diversificado. Vamos a poder aguantar el ramalazo de los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque hay muchas industrias que en realidad no dependen de los precios del petróleo. Indirectamente por el transporte, claro, los precios van a subir, pero al final de cuentas, aunque suban los precios, también las grandes cadenas van a tener que pagar más de alguna manera y eso ya está empezando a suceder. Hace años en los Oxxos el salario no pasaba de 2,500 pesos mensuales, ya la gente en los Oxxos está ganando 3,500. ¿Por qué? Porque simplemente no puede acudir a sus trabajos. Las mismas empresas están ajustando el salario mínimo es de 60 a 70 pesos diarios. Ya todas las empresas están pagando 100 o 120 pesos diarios porque saben que si no la gente no se puede transportar. Entonces, señor Jalife, imagínese cómo nos hubiera ido con ustedes. Ni petróleo, ni industrias. ¿Qué hubiera hecho el PRD? ¿Qué hubiera hecho la izquierda en ese caso? Me hubiera gustado mucho su contestación. Lo dejo continuar. ¿Cree usted que hay alguna forma de conseguir erradicar el crimen organizado del país y que consiga alguna forma, pues, no estar presente en el Estado? Desgraciadamente, tampoco es el único error de Peña, sería cargarle la mano. Lo que pasa es que Peña es la punta del iceberg. En realidad esto viene de mucho atrás, de tiempo atrás. Podemos decir desde Díaz Ordaz, estamos hablando de hace casi medio siglo. Y lo peor es que el sistema político mexicano está muy corrompido. Porque es una bidireccionalidad entre el crimen organizado que deja mucho dinero, porque esta parte no se maneja, es decir, es un gran componente del Producto Interno Bruto, que además tiene la cobertura de Estados Unidos. A ver, yo aquí quiero interrumpir. ¿Qué diablos tienen que ver los precios del petróleo con la delincuencia organizada y con Estados Unidos? Señores, obviamente sus entrevistas otra vez no cambien tan rápido de tema. No tienen ninguna vinculación una pregunta con la otra. Hubiera sido bueno que la entrevistadora dijera, bueno, y ahora con los precios del petróleo bajos, ligando la pregunta, ¿qué es lo que plantea la izquierda y su propuesta para sacar a México adelante? Eso hubiera tenido sentido. Pero fíjense qué clase de entrevistadora, bueno, ya ahora háblenos de la delincuencia organizada. ¿Y luego qué? ¿Vamos a hablar de la biosfera de Chiapas? Señores, por favor, conecten un poco más sus preguntas. Una pregunta no tiene nada que ver con la otra. Yo creo que es simplemente muy diferente el tema de la delincuencia organizada en México. Es todo un tema muy amplio. México tiene más de 150 años en la delincuencia organizada por muchas variables, desde antes de la dictadura de Porfirio Díaz, desde los pueblos independentistas del norte, desde el tráfico de drogas desde hace más de 100 años. Porque yo le puedo decir que mi abuela era oriunda de Mazatlán, Sinaloa, y yo le puedo contar que el narcotráfico en Sinaloa tiene más de 80 años de existir y empezó con la ruta del Pacífico porque antes Mazatlán era un puerto no turístico, era un puerto mercante y ese puerto fue muy importante, fue uno de los principales del país porque por ahí entró el opio de los chinos y le estoy hablando de 1927 antes de la expropiación petrolera. Entonces no es un tema nuevo que la delincuencia organizada, mire, a final de cuentas, en las zonas fronterizas siempre se da muchas veces delincuencia, y más cuando hay tráfico de drogas, entre países grandes como México y Estados Unidos que tienen un intercambio comercial gigante, ¿no? Evidentemente no hay delincuencia entre las zonas de, no sé, Francia y Bélgica, ¿no? Donde a final de cuentas un país es muy pequeño y el otro pues es muy, muy, muy grande, pero su tipo de comercio es muy diferente. Eso es otro tema. ¿Por qué de alguna manera los norteamericanos consumen drogas y los mexicanos las venden? Es una cultura, es una mala cultura social venida desde muchas veces de los padres, la escuela, y es un tema bastante amplio que realmente no tiene que ver con Ayotzinapa, no tiene que ver con los precios del petróleo y no tiene nada que ver con la entrevista. En este caso, por favor, le pediría a Retella, a la entrevistadora, que por favor conectara más un poco sus preguntas. Los dejo continuar. ¿Qué razón? Es decir, el Tratado de Libre Comercio, yo siempre le llamé el Tratado, el TLC bis, que era el Tratado de Libre Cocaína. En el momento de abrir la frontera, se abre el paso a la libre cocaína, que naturalmente tiene el máximo comprador del mundo, que es Estados Unidos, que además vende armas a los cárteles mexicanos.
Bien, aquí hay otro tema, el Tratado de Libre Comercio. A final de cuentas, mire, le voy a contestar en la tercera parte porque se me agota el tiempo. Y en la tercera parte vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio porque creo que hay muchas cosas que Alfredo Jalife ignora y que de alguna manera está satanizando el tratado. Nos vemos en la tercera parte. Hasta luego.